Gracias, señora Presidente. Primero quiero enviar un cordial saludo a quienes nos están mirando, seguramente expectantes en sus hogares, cuando se trata de una ley tan importante y trascendental para el país por todas las implicaciones que tiene esta ley. Y me voy a dirigir precisamente a los ciudadanos, a los ecuatorianos y ecuatorianas, que con esta ley, con un nombre tan rimbombante, llamado Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Ya quisiera yo que tal como está planteada esta ley pueda cumplir con todos esos objetivos. Lamentablemente eso no es así y hay que decirle la verdad al país, y en estos 10 minutos espero optimizar el tiempo para poder cumplir con ese cometido. Quiero referirme a dos temas. Unos temas que tienen que ver con la forma de cómo se ha llevado esta ley y también con un tema de fondo, cuáles son algunos argumentos con respecto a la implicancia que tiene una serie de incorporaciones que se hicieron a última hora. Con respecto a la forma, quiero referirme a que esta ley se presentó el 24 de mayo del 2018 por parte del presidente Moreno. En este texto nunca se plantearon temas como la reforma al Código Orgánico General de Procesos, la Ley de Arbitraje y Mediación o la reforma al artículo 297 de la Ley de Compañías. Que yo sepa, y la señora secretaria podrá certificar, en este pleno ni en la comisión se trataron estos elementos. Ninguno de los asambleístas aquí presentes mencionó siquiera, ni en el primero ni en el segundo debate, estas reformas. Pero desde la Presidencia de la República, en un alcance al veto, sí se plantean estas reformas, lo cual estaría en contraposición con lo que establece el artículo 138 de la Constitución. No se pueden ingresar textos nuevos, algo que no se ha debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional y no se ha debatido tampoco en las comisiones, señora Presidenta. Es inaudito, colegas, que aquí, en el seno de esta Asamblea Nacional, donde que se hacen las leyes de la República del Ecuador, se nos quiera meter por las tranqueras estos textos nuevos que cambian y modifican temas sustanciales en esta ley. Y también me quiero referir a otro tema de forma, que termina convirtiéndose en un tema de fondo, cuando se manda un alcance al veto, firmado por el presidente de la República, con fecha 24 de mayo, aquí está el oficio. El 24 de mayo, Lenín Moreno firma un segundo alcance al veto. Aquí está la firma del presidente Moreno. 24 de julio, claramente la firma del presidente Moreno. Pero también por secretaría se nos hace llegar una notificación indicando que del 21 al 27 de julio él va a estar ausente del país. ¿Quién firmó este documento? ¿Cómo lo hicieron? Yo no entiendo, salvo desde el punto de vista cuántico, que pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, o nos están engañando a los ecuatorianos. ¿Quién firmó este documento? Esos son los temas de forma que me preocupan y que al final podrían terminar convirtiéndose en temas de fondo si es que se plantea una posible inconstitucionalidad a esta ley. Y quiero referirme también a temas de fondo y a temas estructurales como está dado este proyecto y este veto. Vamos a los temas de fondo. Haciendo un análisis, una lectura a detalle, me vienen a la mente algunas interrogantes con respecto a lo que está planteado en esta ley. Esta ley dice que pretende generar empleo. ¿Cuántos empleos se van a generar? ¿Alguien sabe? Lo que yo sí sé, que el primer reto que tiene que cumplir con esta ley es que el sector privado tenga que acoger a los cerca de 70,000 funcionarios públicos que tendrán que ser recortados hasta finalizar este año. Sí, señores, sí, pueblo ecuatoriano, cerca de 70,000, porque aquí se plantea una regla macrofiscal que al final tiene que existir un superávit primario. ¿Eso qué significa? Recorte en el sector público de cerca de 2,000 millones en el presupuesto 2018. Por lo tanto, y ya como se lo ha anunciado públicamente,
la reducción es de cerca de 70.000 puestos de empleo. Entonces esta ley no cumple con la posibilidad de generar empleo. Todo lo están, o la responsabilidad la están endosando al sector privado. Yo quiero saber si es que a finalizar este año vamos primero a acoger a esos 70.000 funcionarios públicos que se van a reducir y luego generar las condiciones habilitantes para poder tener otras opciones laborales en el sector privado. Eso es lo que debería, o ese sería el objetivo, uno de los objetivos de esta ley. Otra interrogante que me surge: ¿esta ley va a lograr defender las utilidades de los trabajadores? Por supuesto que no. La respuesta es no. Han sido claras las intervenciones que me antecedieron en la palabra, puesto que se está legalizando la doble contabilidad. Para las empresas que se acojan a la remisión se paga un valor mayor, una base imponible mayor, pero para el recálculo, para el cálculo del impuesto o de las utilidades a los trabajadores, no hay ese recálculo en favor de los trabajadores. Por lo tanto, se está legalizando una doble contabilidad, que es lo que hemos venido denunciando, y ya los anteriores legisladores lo expusieron. Y es por eso que mi pregunta y la interrogante va hacia esas organizaciones clasistas, sindicalistas, algunos que son incluso colegas, legisladores alternos que representan a la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Tatamués? ¿Dónde están los Gómez? ¿Dónde está la CUT? ¿Dónde está la FUT? Defendiendo los derechos de los trabajadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están los partidos progresistas de izquierda defendiendo los derechos de los trabajadores? No les veo, no les escucho, no les oigo, no les siento. Pero ahí hay un elemento adicional. Ahí hay un elemento adicional, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano. Ojalá y no estén captados o seducidos o sometidos por el poder político. Pero sepan ustedes, pueblo ecuatoriano, que aquí sí está una bancada de principios que defenderá siempre, siempre los derechos de los trabajadores. Y no nos dejamos, escúcheme bien, no nos dejamos coaptar por el poder político y no nos dejamos ni seducir ni someter por el gobierno de turno. Esta ley pretende perdonar multas e intereses a los grandes contribuyentes. Yo me pregunto, ¿a los cerca de 4 millones de pobres de la patria les va esta ley a beneficiar? No, señores, la respuesta es no, esta ley no les va a beneficiar, pero sí les va a beneficiar en cerca de 2.000 millones de dólares a las 50 empresas más grandes que tiene el país. Esa es la verdad y hay que decirlo con frontalidad. ¿Esta ley va a lograr que la clase media del país pague menos impuestos? La respuesta es no, la respuesta es no, pero sí va a lograr que las empresas que están en paraísos fiscales puedan beneficiarse del no pago del impuesto a la renta por 8, 10, 12 y hasta 15 años. Esa es la verdad con respecto a esta ley. Otra interrogante que me surge: esta ley va a lograr que aquellos ecuatorianos que tenemos una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, puedan bajarnos los costos de los servicios bancarios. La respuesta es no, porque el presidente Moreno, en su veto, con un claro y evidente pacto con la banca, en el artículo 47, mandó ese veto para que no se revisen los costos financieros a la baja, como estableció la ley aprobada a finales del 2017, la ley para la reactivación de la economía, que se aprobó en la Comisión de Régimen Económico. Entonces aquí se queda en evidencia que existe un claro pacto y acuerdo nuevamente con la banca para poder beneficiar y que no se beneficie al pueblo ecuatoriano. Una última interrogante que me surge: ¿esta ley va a corregir los problemas de deuda del Ecuador? No, la respuesta es no. Por el contrario, se abre la posibilidad para que el Ecuador se siga endeudando. Y hoy escuché al terminar una entrevista que se va a comprometer o se necesita alrededor de 5.800 millones de dólares según el mismo gobierno. Y aquí me surgen algunas interrogantes con respecto a algunas intervenciones de algunos legisladores. No que se criticaba la fórmula de cálculo y que esa fórmula de cálculo de la deuda versus el PIB tiene que estar en una ley. Pues sepan, colegas legisladores, que no está en esta ley. Lo están mandando nuevamente al reglamento, pues. Y ustedes eran quienes
debatían y exigían que tiene que estar por ley ese nivel de endeudamiento. Pues no está en esta ley, sepan ustedes. Criticaban también que se debía incorporar en el cálculo de la deuda las preventas petroleras. Pues sepan ustedes, colegas legisladores, que tampoco se está incorporando en esta ley las preventas petroleras como parte de la deuda. Criticaban también que se debería incorporar la deuda de corto plazo, los CETES, dentro del cálculo de la deuda. Pues sepan ustedes, colegas legisladores, que esta ley tampoco está incorporando esos temas. Por lo tanto, señora Presidenta, y con esto termino, cuando la crítica servía para deslegitimar el trabajo de los 10 años de la Revolución Ciudadana, ahí sí estaba bien. Pero cuando se trata de aprobar esta ley de corte neoliberal, ahí no pasa nada y hacemos mutis por el foro. ¿Dónde está la coherencia? Inclusive en la misma derecha. En la misma derecha no existe esa coherencia con respecto a lo que se decía y lo que se dice actualmente. Muchas gracias, señora Presidenta.